están? Bienvenidos a las noticias. A esta hora de la noche revisamos informaciones legislativas respecto a lo que sucedió esta jornada, ya día martes 23 de enero en el ámbito legislativo. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares. Tras un amplio debate, la sala del Senado se despachó a tercer trámite proyecto de educación superior. TV Senado sigue creciendo en la era digital. Comienzan señales abiertas en Valparaíso y Concepción, las que se suman a la que se transmite en la región metropolitana. A los 103 años fallece Nicanor Parra. El Senado realizó un minuto de silencio y el gobierno decretó 2 días de duelo oficial. Y comenzamos las informaciones de hoy respecto a la sala de sesiones, porque hace pocos minutos los legisladores aprobaron a un tercer trámite constitucional el proyecto sobre la educación superior. Esto y más lo revisamos a continuación en la siguiente entrevista de nuestro periodista Cristian Reyes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como cada edición central de Senado Noticias, cuando coincide con una sesión del Pleno, bueno, analizamos precisamente los temas vistos en la sala del Senado en esta oportunidad sobre educación. Vamos a hablar de aquello, algunas observaciones que hizo precisamente desde su escaño con el senador José García Ruminot. Senador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En términos generales, para que la gente nos entienda, porque claro, comenzamos la jornada hablando del AFI, por ejemplo, que esta eliminación finalmente que tiene que ver mucho con aportes del Estado, pero básicamente el tema de educación superior. Usted hizo algunas intervenciones con algunas observaciones que no le parecían, algunas votaciones en contra incluso, si nos puede explicar un poco más ampliamente de qué se trata. A ver, este es un proyecto que tiene cosas positivas, elementos positivos, y tiene otros que son, en realidad, desde mi punto de vista, muy polémico, contradictorio, peligrosos incluso me atrevería a decir. ¿Qué creo yo que es bueno? Que tengamos una norma de carácter general que regule el funcionamiento de nuestras universidades, todo nuestro sistema universitario. Eso me parece bien. Me parece muy bien que se cree la Superintendencia de Educación Superior, de tal manera de que tanto las universidades como los institutos profesionales, los centros de formación técnica, tengan un organismo que los esté mirando, que los esté supervisando, que los esté fiscalizando y que pueda incluso ir estableciendo sanciones de carácter administrativo cuando alguien incumple la normativa. Hasta ahí yo creo que estamos bien. Todo lo que además signifique regular, facultando para que sean los estatutos de las universidades los que establezcan los sistemas de gobierno que se dé cada universidad dentro del contexto de lo que es la autonomía universitaria, etcétera, también nos parece en general bien. Este también es el proyecto de ley que establece la gratuidad en la educación superior. Y nosotros, siendo partidarios de la gratuidad... Hasta cierto punto. Lo que pasa es que hasta el momento lo que se está regulando es hasta el 7º decil, es decir, las familias son agrupadas conforme a su nivel de ingreso y por lo tanto las familias que están hasta el 7º decil pasan automáticamente a la gratuidad el año 2019. Eso tiene un costo fiscal que está definido, en fin. El tema de los gatillos para que la gente no... Sin embargo, para pasar a otros deciles, el 8º, el 9º, el 10º, se requiere que la economía chilena, y más que la economía chilena, el sistema fiscal cumpla ciertos requisitos. Concretamente se habla de que pasemos a que la carga fiscal represente un 24,5% del Producto Interno Bruto y después un 26,5% del Producto Interno Bruto. Hoy día esa carga está aproximadamente en un 22,5%. El ministro de Hacienda nos reconoció durante la discusión de este proyecto en la Comisión de Hacienda, que para poder llegar al 24,5% como carga tributaria
o al 26,5% como carga tributaria, no basta el crecimiento de la economía, sino que habrá que subir los impuestos. Esa es una de las Entonces, temas esta críticos, ¿no? ley lo que hace, en definitiva, es empujarnos a un alza de impuestos. Y yo creo dos cosas. Creo que el alza de tributo o la carga tributaria de un país ya no es solo resorte interno de nosotros. Tenemos que mirar la carga tributaria de los países con los cuales nosotros competimos para atraer la inversión. Porque si no, lo que hacemos, en definitiva, es que la inversión se nos va. Se nos va donde hay menor carga tributaria. Estados Unidos, todo el mundo ya conoce la reforma fiscal del presidente Trump, acaba de bajar significativamente los impuestos a las empresas. Entonces el ministro decía, mire, yo creo que hay que subir, no el impuesto a las empresas, yo creo que hay que subir el impuesto a las personas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si recién el año 2014, al comienzo del actual gobierno de la presidenta Bachelet, hicimos una reforma tributaria que bajó la tasa máxima del global complementario del 40 al 35%. O sea, en la reforma tributaria propuesta por el propio gobierno bajamos la tasa máxima porque se consideró que la tasa máxima era impagable, que era demasiado alta y que eso finalmente permitía ciertas fórmulas de elusión. Y ahora nos dicen, mire, no, sabe que probablemente aquí lo que habría que hacer, lo que él sugeriría, es subir los impuestos personales. Y, perdón, senador, y ese tipo de modificaciones a propósito de un cambio en el Ejecutivo, ¿qué se avisora para lo que viene y sobre todo con esta iniciativa, que ya está en una fase de segundo trámite para pasar a tercero? No, naturalmente que subir los impuestos requeriría de otro proyecto de ley. Lo que pasa es que aquí la presión por mayor gratuidad va a ser enorme y cómo se gatilla esa mayor gratuidad va a ser subiendo la carga tributaria. ¿Lo ve como algo irreversible? Y yo lo veo, todo es reversible. Hoy día todo pues, se puede conversar, para eso va a asumir un nuevo gobierno el 11 de marzo, para eso también están los acuerdos políticos. Yo me imagino que hoy día, a la luz de lo que está aconteciendo en muchos países del mundo, que están disminuyendo su carga tributaria, creo que insistir en aumentar la carga tributaria es ir en el sentido contrario de donde van los países desarrollados. Creo que eso nos haría daño, porque finalmente lo que ha quedado demostrado, luego de la reforma tributaria que se aprobó el año 2014, lo que queda demostrado es que cuando más recauda el fisco es precisamente cuando la economía crece mucho y que cargas tributarias altas, excesivamente altas, finalmente lo que hacen es que disminuyen el crecimiento de la economía y finalmente se recauda menos. Entonces, el camino ya está claro y creo que Chile tiene que poner todo el acento en volver a crecer, en volver a crear empleos, en darle nuevo dinamismo a nuestra economía, no por la vía de seguir aumentando la carga tributaria. Entonces, ya que este proyecto de alguna manera establece una suerte de presión para subir la carga tributaria, ya eso me parece incorrecto. Sin perjuicio, además, de que cuando estamos hablando de los últimos deciles, probablemente se le estaría pidiendo a los contribuyentes, yo quiero recordar que la mitad de los impuestos provienen del IVA. El IVA es un impuesto regresivo, proporcionalmente pagan mucho más los hogares de menores ingresos que los de mayores ingresos. Por lo tanto, a mí no me parece justo recargar a los contribuyentes un gasto que en los últimos deciles perfectamente bien lo pueden hacer las familias. Creo que eso también finalmente también es regresivo. Y una segunda cosa que hace este proyecto, que también a mí me produce mucha distancia, es que está fijando aranceles. ¿Qué significa esto? Que como hay gratuidad, entonces uno le tiene que decir a las universidades, mire, yo voy a pagar la gratuidad hasta un monto determinado del arancel. Se crea toda una comisión para establecer estos aranceles. Las universidades pierden el control, las universidades pierden la administración de sus propios recursos, porque van a estar topados por el arancel que finalmente les fije el Ministerio de Educación. Creo que eso tampoco es bueno, creo que eso tampoco es sano. Las universidades no solo entregan docencia, no solo forman profesionales, también hacen investigación. Y allí creo que no está suficientemente separada el financiamiento de uno y de otra tarea universitaria. Apenas
una pequeña muestra de todos los focos que abre este proyecto sobre educación superior, visto hoy en la sala del Senado, analizados por el senador José García Ruminot, y eso que nos adentramos solo en una parte. Está el otro tema de la calidad, está, pues, bueno, toda la información usted ya lo sabe, www.senado.cn. Senador, agradecer su tiempo para con nosotros en esta edición central de Senado Noticias. Encantado, muchas gracias. Volvemos contigo, Betsabe. Muchas gracias, Cristian Reyes, por la presente entrevista con el senador García Ruminot sobre temas educacionales. Ya este proyecto pasa ahora a un tercer trámite. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a lo que sucedió hoy porque el presidente electo Sebastián Piñera presentó su gabinete. Entre ellos hay senadores que ya van a pasar a ser ministros. Hablamos del senador Hernán Larraín, Alberto Espina y Waldo Procuriza. Esto y más lo revisamos en la siguiente nota. Caras conocidas, otros que por primera vez serán ministros, más de alguna sorpresa y 3 senadores que a partir de marzo pasarán a integrar el gabinete del nuevo gobierno. Sebastián Piñera presentó a los ministros que lo acompañarán en su segundo periodo como presidente. El senador Hernán Larraín será el titular del Ministerio de Justicia. Actualmente es integrante permanente de la Comisión de Constitución, además de las instancias de Trabajo, Relaciones Exteriores y Ética. Ya tiene total claridad sobre los nuevos desafíos. Y hay también una dimensión legislativa. Hay pendiente un nuevo Código Penal, una reforma procesal civil que hace rato el país anhela, que hay proyectos avanzados, pero que no sé por qué se han paralizado. Hay la necesidad de hacerle ajuste a la reforma procesal penal, ajuste al propio Código Civil. Es decir, hay una tarea en lo estrictamente legislativo dentro del ámbito de este ministerio, también muy compleja, muy difícil. Entre las sorpresas estuvo la designación de Roberto Ampuero como ministro de Relaciones Exteriores. En el pasado gobierno de Piñera, el escritor fue embajador en México y también ministro de Cultura. Otros 2 senadores que, al igual que Hernán Larraín, descartaron la reelección y ahora integrarán el nuevo gobierno son Alberto Espina como ministro de Defensa y Waldo Procuriza como ministro de Minería. Un parlamentario, una persona que es del norte y que creo conocer algo de lo que es la actividad minera, no solo de la gran minería, sino que de la pequeña y mediana minería, que son igualmente relevantes por el número de personas que están vinculadas. Creo que es un tremendo desafío en el país más minero del mundo. Senadores que dejarán la labor legislativa como parlamentarios, pero que ahora desde el gobierno podrían encargarse de presentar nuevas ideas y cambios ante el Congreso Nacional. Y ya está todo preparado entonces para este nuevo gobierno de Sebastián Piñera y el cambio de mando que recordemos va a ser el próximo 11 de marzo. Nosotros cambiamos de tema porque TV Senado sigue creciendo en la era digital a la señal de la región metropolitana. Esta señal digital abierta, gratuita y experimental se ha sumado la región en el sur, Concepción, Talcahuano, y desde mañana ponga mucha atención en Valparaíso. ¿Quiere saber detalles? En la siguiente nota. Una de las principales metas que se puso el Senado para este año es aumentar los niveles de transparencia y acceso de la ciudadanía en el proceso legislativo. Y hoy la corporación está dando un nuevo paso para alcanzar este objetivo. Esto porque TV Senado comenzará mañana sus transmisiones por señal digital, abierta y gratuita en Valparaíso a través de la frecuencia 45.2. Esto va a permitir generar cada vez mayores estándares de transparencia. No solamente lo que dice relación con las votaciones, con los debates legislativos, sino que va a permitir también la incorporación masiva de los ciudadanos a los debates que hoy día se están realizando en el Parlamento. Yo siento que mientras más luces, más foco, más lente y más se irradie lo que acá ocurre, puede ayudar, entre otras cosas, a generar mejor información, pero sobre todo tal vez a formarse una mejor opinión de que lo que ocurre acá realmente. Esta sería la tercera señal experimental digital del canal del Senado. Las otras 2 son las frecuencias que ya se transmiten desde este mes, en la región metropolitana en la 44.2 y en Concepción y Talcahuano en la 38.2. Es muy importante que las acciones que se realizan en el Senado, las discusiones legislativas, puedan llegar a la mayor cantidad de gente. El hecho de estar llegando con la señal experimental, digamos, a diferentes regiones, habla de la cercanía que está teniendo el Senado. Todas las medidas de transparencia significan hacer un esfuerzo muy importante para que lo que la ciudadanía vea es verdaderamente hacer un trabajo eficaz y eficiente. Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que
día a día tratar de superarnos. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener televisión por cable, por lo tanto esto permite que haya una mucho mayor difusión de la actividad parlamentaria, un mayor conocimiento de la labor que realizan tanto los diputados como los senadores, y creo que esto siempre ayuda a la transparencia del sector. Un paso histórico para el Congreso, que cada vez avanza más rápido hacia la era de la televisión digital, permitiendo el acceso gratuito de la ciudadanía a la labor legislativa. Esto ayuda por lo menos a saber en qué estamos, el sentido de lo que hacemos, por qué lo hacemos y la discusión sobre los grandes temas del país. Yo creo que eso es tremendamente importante. Todo lo que sea divulgar de mejor manera el trabajo que se hace en el Parlamento a mí me parece positivo. Todavía somos un país que tiene un enorme desconocimiento de lo que es el trabajo parlamentario, por lo tanto yo lo veo como una medida muy positiva. Esfuerzo económico y técnico conjunto entre el Senado y la Cámara de Diputados, que continuará a futuro con la concesión definitiva de los 6 MHz que el gobierno entregará a todos los canales nacionales. Esto permitirá llegar a futuro a todos los rincones del país, con una señal gratuita que promoverá la democracia y la participación ciudadana. Ya lo sabe, estaremos mucho más cerca de usted como ciudadano en temas legislativos, sobre todo lo que se realiza aquí en el Senado. Repetimos, en Valparaíso desde mañana en la señal 45.2, en Santiago ya estamos en la 44.2 y en Concepción y Talcahuano 38.2. Cambiamos radicalmente de tema. A los 103 años falleció el poeta Nicanor Parra. Aquí en el Senado se le realizó los respectivos homenajes, un minuto de silencio y el gobierno declaró 2 días de duelo oficial. Detalles en el siguiente informe. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Se encontraba desde hace varios años lejos del ojo público, viviendo en la localidad de Las Cruces, en la región de Valparaíso, lugar donde celebró su centenario el año 2014. Falleció en Santiago, en la comuna de La Reina, sin conocerse aún las causas. El Senado realizó un minuto de silencio en homenaje y envió una carta a sus familiares en representación de la corporación. El gobierno decretó 2 días de duelo oficial para despedir a un poeta que dejó un enorme legado en el mundo literario y que le valió una larga lista de reconocimientos en Chile y en el extranjero. Fue el primero de 9 hermanos en un clan de músicos y escritores criados entre las canciones folclóricas que la madre esparcía por la casa. Esos versos fueron los que contagiaron a su hermana Violeta Parra, una de las cantautoras más populares de Chile. Dentro de los principales reconocimientos y premios que se adjudicó en sus más de 100 años, se encuentra el Premio Nacional de Literatura en el año 69, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en el año 97 y el Premio Miguel de Cervantes en el año 2011. Sus más destacadas obras se encuentra El hombre imaginario del año 85, Poemas y antipoemas en el año 54, libro que produjo un corte radical en la poesía chilena e hispanoamericana, marcando la irrupción del modelo antipoético, nombre el cual lo recordaremos por siempre. Ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Como Senado Noticias también nos sumamos al homenaje a Nicanor Parra, recordarles que el día jueves van a ser sus funerales oficiales. Con esto nos despedimos, sin antes recordarles nuestras redes sociales para que usted sepa más del trabajo que realizamos aquí en el Senado, comisiones, sala de sesiones y mucho más. Usted la puede ver en tv.senado.cl, también estamos en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y en senado.cl también puede saber toda información, lo revisamos de inmediato. Trabajo, por ejemplo, de comisiones, sala de sesiones, todo lo respectivo al trabajo que realizan nuestros legisladores. Allí usted puede ver toda la información, guía ciudadana, si tiene dudas de algún proyecto de ley y mucho más, senado.cl. Con esto nos despedimos, que tenga muy buenas noches, siga la grata compañía de nuestro canal.